Cuéntanos un poco de Vice Arquitectos. Bueno, Vice Arquitectos es un estudio que tiene el mismo tiempo que yo tengo. De hecho, tiene 2 años menos de los que tengo yo ejerciendo. Es un estudio que, como bien tiene el nombre, tiene mi apellido como nombre porque me gusta mi apellido, me parece que es bastante peculiar. Y nosotros tenemos sede física acá en Lima, tenemos sede en Buenos Aires y tenemos sede en Estados Unidos. Nos dedicamos a lo que es diseño residencial y específicamente a todo lo que son composiciones de cocinas. Uf, perfecto. Bueno, creo que vamos a spoilear un poquito antes de Sí. empezar la conferencia, ya que con Claudia estamos preparando un super curso de diseño de cocinas. Vamos a dar paso a tu conferencia. Genial. ¿Listo? Entonces, comparto pantalla. Sí. Cuéntanos un poquito en resumen, ya para entrar de fondo en el tema, de qué nos vas a hablar esta tarde. El día de hoy les voy a compartir distintos procesos que tenemos en el estudio al momento de diseñar y plantear remodelaciones y diseño de interiores. ¿Cuáles son los conflictos que encontramos? ¿Cómo tratamos de solucionarlos? ¿Qué cosas son importantes para nosotros sí o sí tener en consideración? Vamos a poder revisar herramientas que les van a servir a todos, tanto para desarrollar un proyecto para otra persona como para que lo puedan aplicar en sus mismas casas. Genial. Entonces, sin más que decir, todavía el pase total. Tienes a toda la audiencia de Arcus en Latinoamérica y en el mundo. Y adelante con la conferencia. Seguro que la vamos a disfrutar un Buenísimo, montón. gracias. Bueno, muchísimo gusto. Yo súper recontra feliz de poder estar acá con ustedes y voy a repasar un poco lo que había estado conversando. Bueno, como bien dijimos, yo soy Claudia Weiss, directora creativa de Weiss Arquitectos. Nosotros tenemos 10 años en el mercado y como dije, nuestra sede principal está en Lima, pero también desarrollamos proyectos remotamente y presencialmente en Buenos Aires y Washington, D.C. Muchos de los proyectos que desarrollamos son instalaciones a distintas escalas. Por ejemplo, tenemos las instalaciones de las plantas industriales de Olva Currier, que son acá en la provincia del Callao, en Lima, Perú, que hemos instalado hace como 5 años. O después colaboraciones de diseño como el Consejo de Economía dentro de Buenos Aires y las instalaciones del Hospital Clínicas Galeno en el barrio de Palermo, en Buenos Aires también. Además, hemos desarrollado proyectos para la planta industrial de Electrolux en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, en Argentina, que nos ha ayudado a tener un campo visual bastante amplio en distintos aspectos. El estudio, por nuestros tipos de desarrollo, abarca diferentes tipos de ideas y nuestro día a día para nosotros es crear desde distintos puntos y de una manera súper colaborativa. Para el estudio en general, lo primero que importa es qué haces y no solamente cómo se ve. Después más adelante hablaremos de esto, pero finalmente se resume en la idea del bienestar. Es como nuestro eje principal al momento de plantear cualquier propuesta. Ahora, por ello tratamos de participar y de desarrollar constantemente a prueba todo lo que podamos ver durante los distintos procesos, tanto gráficos como arquitectónicos y constructivos. Tratamos también de alimentar un poco qué es lo que desarrollamos diariamente y para ello creemos que una parte súper importante es nuestros desarrollos de investigación y, por qué no, las ferias y exposiciones que puedan estar en distintas áreas. Y en este caso les vamos a presentar 3 de las propuestas más icónicas que hemos hecho en ferias y exposiciones dentro de la ciudad de Lima. Así podrán ver por dónde más o menos van nuestras ideas. La primera que les quiero presentar es la propuesta para Casacor Perú 2019 que desarrollamos el año pasado en el Puericultorio Pérez Araníbar, que se trató de la cocina de la investigadora culinaria. Este proyecto fue muy bonito porque, bueno, probablemente no lo sepan, pero cuando uno entra a una exposición, los espacios ya están determinados para cada arquitecto. Uno elige de acuerdo a las necesidades o a lo que quiere explotar qué área trabaja, pero estos ya tienen ciertos temas o conceptos. Nosotros utilizamos una cocina como tema general, pero quisimos darle como un poco más de vida a este espacio y por eso nos enfocamos en tratar de ofrecer algo que realmente pudiera existir.
Así fue como nos contactamos con Jimena Llosa, que es una chef a la que queremos muchísimo y que quizás muchos las conocen, y en base a ella, a sus necesidades y características, fue que creamos esta cocina. Finalmente terminó siendo un espacio súper fresco, dinámico y bastante flexible, porque no solamente el concepto era una cocina, pero terminó siendo un poquito más que eso. Tenía un comedor, tenía salas de lectura, tenía sala en sí. Así que terminó siendo una propuesta bastante flexible para lo que nosotros estábamos buscando. Un caso completamente diferente fue nuestra intervención en el edificio Ronald del Callao, en la provincia del Callao, para Casacor Perú 2011. Este se trató del taller heterotópico. Acá lo que planteamos con nuestra propuesta fue, a través de un único material, materializar una idea, un sueño. Nuestra propuesta se trató de utilizar el MDF como único componente durante todo el recorrido y que éste se apoderaba a medida que iba avanzando dentro del espacio, tratando de en su momento, a medida que iba avanzando, construir un taller para, en este caso, el personaje que habíamos creado, un artista. Finalmente, y para no aburrir tanto, voy a presentarles la propuesta que hicimos para Perú Design en el 2019, a finales del año pasado, que se dio en los domos de la Costa Verde a orillas del mar en Lima. Aquí se nos solicitó presentar junto a 5 artistas un proyecto de un departamento asociado 100% al concepto del espacio abierto. La idea era trazar diferentes sectores y a mí se me pidió armar un espacio que fuera el resultante del corazón de la vivienda. Por ello, después de plantear varias ideas, lo que se me ocurrió fue hacer la cocina. Esta cocina tiene la particularidad de ser un espacio diseñado en base a una isla que es el que conecta todas las actividades dentro de este espacio y que permite que las personas lo puedan usar funcionalmente, recorrer y vivir y finalmente sentirlo como un espacio para compartir entre todos. Como resumen, nuestro estudio busca que cada proyecto tome vida donde para nosotros el color, la función y el espacio terminan juntándose y generando un único concepto. Ahora bien, como todo ser humano, todos tenemos referentes, todos tenemos gente a la que admiramos y aquí les quiero presentar algunas de las artistas con las que nosotros nos sentimos conectadas. Tenemos, por ejemplo, a Liam Ford, a Kelly Wessler y a Juliana Pipi. Son reconocidas diseñadoras y arquitectas que trabajan en Latinoamérica y en América en general. Y por el otro lado del charco, en Europa y Asia, tenemos a estudios como Más que Espacio y Ilsa Craftford, que son referentes súper importantes. Estos 5 iconos nos han permitido reconocer y admirar lo esencial que puede llegar a ser nuestro mundo de la mano del diseño de interiores. Y aquí quisiera hacer una pausa. Quiero desmitificar la primera idea de todas las que vamos a ir abriendo durante esta charla. Cuando uno tiene un referente, no necesariamente tiene que ligarse a su línea de diseño. Por ejemplo, a mí me encanta, y ahora lo van a ver y creo que se ha podido mostrar un poco en las exposiciones previas que les he hecho, de los espacios que hacemos en exposiciones, me encanta poner color a los ambientes. Es quizás una de mis características más importantes. Pero pueden ver acá que lo que relaciona a estos referentes que a mí me gustan, no necesariamente los conectan directamente con el color. Tienen otras cualidades, otras características, pero comparten una cosa que a mí sí me parece muy esencial para el diseño en mi espacio, y es convertir el espacio en algo muy personal, donde la vida se pueda apreciar de la mano del diseño de interior. Es importante reconocer que nuestros profesionales o referentes no necesariamente tienen que ser del mismo rubro que nosotros. Podemos admirar a diseñadores gráficos si somos interioristas, o podemos hablar sobre quizás hasta administración, y puede sonar un poco loco, pero siempre de todos vamos a poder aprender algo. Para mí es una cosa fundamental el trabajo en comunidad. Me parece que es enriquecedor para todos, hasta para el cliente. Así que bueno, después de ver un poco todo lo que yo vivo en el día a día del diseño, quisiera empezar con la introducción de diseño de interiores, haciéndoles una consulta. Y quiero que reflexionen junto a mí.
¿qué proyecta un espacio? ¿Qué debería ser un espacio? Esta pregunta nos lleva que la podríamos hacer ahí justo donde están sentados, en el espacio donde están escuchando esta charla. Quizás ese espacio lo escogieron porque se sienten bien en él, porque entra suficiente luz, porque está suficientemente ventilado, porque es cómodo para ustedes, o porque es el espacio al que más cariño tienen dentro de la casa. Las razones pueden ser infinitas. Lo importante es percatarnos que es esencial para nosotros que exista una conexión con este lugar. Esto hace que el efecto en relación al lugar se dé directamente con el quehacer, nuestro día a día, con nuestra rutina y con todas las personas. Ahora, un punto que siempre se olvida, y yo creo que básicamente es por lo implícito de su existencia, es la reacción que cualquier diseño tiene con la relación física en nuestro cuerpo. De hecho, casi existe como una aprobación corporal previa a que nuestra mente se pueda visualizar dentro del espacio o que nosotros entendamos que ya hemos pisado un nuevo lugar. Y esto es un punto que vamos a ir profundizando a medida que vamos en la exposición. Unas diapositivas arriba les contaba que el manifiesto del estudio era enfocarnos crucialmente en el mundo del bienestar. Ahora, ¿en qué momento culmina esa búsqueda, ¿no? ¿En qué momento abre el camino para seguir trabajando en otras cosas? Si me preguntan, para mí ese encuentro va a ser constante y nunca va a acabar. Y de hecho, yo lo encuentro recontra gratificante, porque esa búsqueda va a permitirme entender que no va a importar cómo luzcan los espacios, sino qué haga con ellos. Suena raro, ¿no? Claudia, ¿por qué nos estás diciendo esto? ¿Por qué nos estás diciendo que no importa cómo se luzca un lugar? Bueno, eso, no importa cómo termine mirándose el espacio terminado. Cualquier trazo, por más pequeño que sea, va a generar una condición diferente, va a generar una atmósfera. Y esta va a tener distintos puntos de cómo sentirnos, cómo nos va a permitir sentirnos de maneras diferentes y encontrar un punto de equilibrio para la manera en cómo vivimos. Entonces, la primera interrogante que deberíamos hacernos siempre va a tener que ser con el lugar y con el usuario. Aquí es donde empieza lo bueno. De hecho, arrancamos con el diseño en este momento. Tenemos que armarnos de herramientas que satisfagan el subconsciente de estos dos personajes que van a ser los más importantes durante todo el proceso. El lugar y nuestro cliente. En este caso, un usuario. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Bueno, el concepto primario es saber que lo que necesitamos tener y aprender a hacer son historias. Hay que aprender a contar una historia, a recordar que nosotros como diseñadores ya fuimos. Nosotros hemos pasado a estar en el tercer plano. Una vez que nos dan un encargo, lo único que importa es la solicitud y nuestro cliente. Quiero detenerme aquí para que se entienda un poco esta idea, y es que me refiero a, por ejemplo, les he dicho que a mí me encanta meterle color a todo lo que hago. Trato de que todas mis propuestas puedan aportar un poco de color, pero yo no voy a poder obligar a una persona o dejar de lado sus necesidades si es que no le gusta el color. Siempre hay que poner en pie y de primera mano al cliente y sus necesidades. Eso es fundamental. Ahora, para poder trabajar estas atmósferas, primero hay que decir qué sería una atmósfera para mí o qué sería una atmósfera para dentro de nuestros procesos del estudio. Para nosotros las atmósferas son un proceso de entender el espacio que vamos a intervenir. Y para ello nosotros usamos tres conceptos, tres etapas que para nosotros arman cada proyecto y que están compuestas por diferentes premisas que vamos a ir revisando y voy a tratar de ejemplificarlas con proyectos que hemos desarrollado. La primera es la materialidad. Por ejemplo, esta terraza nos permite apreciar tres premisas que componen a la materialidad. La materialidad entendida como anatomía espacial. ¿Por qué está lo que está? ¿Es estructural? ¿Es ornamental? ¿Acaso es indispensable? ¿Tiene una función que yo no estoy viendo a primera vista? ¿Hay algo de lo que mi cliente me dice
que no lo estoy percibiendo y que quizás la estructura, el lugar me lo pueda dar. Miremos, por ejemplo, cómo está compuesta esta foto, ¿no? Este es un corner dentro de un espacio de una terraza mucho más amplia. Y esto habla de la segunda premisa, la consonancia. ¿Cómo se contactan los materiales? Y acá va el segundo mito a romper. Siempre escuchamos la idea de que no deberíamos mezclar más de 3 materiales, porque si no va a saturar, va a ser muy fuerte. Y miren la pared al fondo de este proyecto. Tenemos un cubo flotando en mármol Carrara, que está acompañado de una piedra caliza negra, y arriba tiene una campana de acero inoxidable, y todo esto posa sobre una pared azul en microtextura. Acá ya estamos hablando de 4 materiales distintos, y estamos hablando de un solo corner, de una sola esquinita de todo el proyecto. Entonces, el problema o el tema no es la cantidad de colores y materiales que utilicemos, es la proporción lo que nos debería preocupar. No es lo mismo pintar todo en el mismo equilibrio, la misma cantidad de azul, la misma cantidad de acero, la misma cantidad de mármol y la misma cantidad de piedra, que ir equilibrando los materiales para que cada uno se dosifique y conecte entre sí. Hay siempre una conversación continua entre todos los materiales. ¿Cuál? Esto me lleva a la tercera premisa que compone a la materialidad, el sonido. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo suena un espacio? Es algo que casi diría que no lo hacemos nunca. Y acá el tema es que el material termina siendo como un comunicador. ¿A través de qué? De su forma, de su peso, de su solidez, de su estructura, qué tan poroso, qué tan texturado puede llegar a ser. Todo eso termina armando el sonido que va a ir componiendo el espacio. Entonces, dentro de este primer concepto, la materialidad, yo me quedaría con 3 pequeñas preguntas. ¿Cómo veo el espacio? ¿Qué siento en el espacio? ¿Y cómo toco ese espacio? Mi segundo concepto es el tempo, la velocidad con la que envejece el proyecto. Hay que imaginarnos, ¿acaso la obra termina en el momento que nosotros dejamos de utilizarla? No, el proyecto va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando en el uso del usuario y en la vejez a través del tiempo. Cada material tiene una caducidad y cada uno de estos va a ir envejeciendo de maneras diferentes. Y ese envejecimiento va a aportar a la manera en cómo en el tiempo tu proyecto termine viéndose. Entonces, nosotros no estaremos diariamente para explicar tampoco cómo se nos ocurrió la idea, cómo nació esta combinación de colores, por qué colocamos esta pared en verde y esta chapada en madera, por qué pusimos las plantas arriba y la luz en la parte inferior. El espacio tiene que comunicar solo, tiene que invitar a pasar. Y por eso es que esta foto demuestra un poco el ingreso, una pequeña recepción hacia una cocina, un pequeño espacio previo que hace mostrarte muy sutilmente lo que vas a poder encontrar detrás para que te invites a zigzaguear y por fin entrar al proyecto. Y esa es un poco la pregunta de esta parte, de este concepto. ¿Estoy acaso invitando a pasar? Finalmente, el último proyecto, el último concepto que quiero mostrarles son los umbrales. Nosotros cuando intervenimos un espacio, no estamos interviniendo solamente ese espacio. Inherentemente, los espacios laterales, la casa en la que estamos colocando este nuevo diseño, se va a ver transformada física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos un espacio, ya no va a ser el mismo lugar. Va a entrar más luz, se va a comunicar desde otro lado. Entonces, el umbral es esa conexión que existe en el intermedio entre lo que trabajas y lo que no. Aquí nosotros, por ejemplo, en este espacio, trabajamos la cocina que ven al fondo. Y lo que hicimos fue abrir la conexión hacia este patio, que al inicio era un patio, de hecho casi un depósito, que no se utilizaba más que para acumular cosas, porque solamente tenía conexión a través de una ventana. Cuando decidimos romper las paredes y abrirlas y conectar,
ese patio, ese depósito se convirtió en el alma de la casa, en una terraza que invitara a ser parte, y de hecho no se ve en la foto, pero a la mano izquierda de la foto se ve el comedor y conecta casi como si fuera una U el lugar. Ahora, para ello, para poder trabajar esto de los umbrales, es importante saber cuáles son los grados de intimidad. Y en base a ello, me parece que justo en este momento es interesante porque así voy a poder mostrarles por qué el primer concepto es el material, el segundo el tempo y el tercero los umbrales. ¿Qué pasa? Los grados de intimidad no solamente te relacionan de yo estoy tan cerca del proyecto o es el espacio al costado el que está tan cerca o tan lejos. Pasa en distintas escalas. Desde esta situación de nosotros con el espacio, la casa con el lugar que intervenimos y cada material que interviene en ese lugar nuevo que estamos creando. Entonces, si esto va de lo más macro hasta lo más micro, la materialidad es la parte esencial que va a permitir conectar a los grados de intimidad a través de materiales, de texturas, de porosidad. Y por eso es el primer concepto que trabajamos. Luego, estos van a necesitarse analizar desde una velocidad, desde el tempo. Por eso es nuestro concepto número 2. Y finalmente, todo lo que permite que esto comulga es el entender que los grados de intimidad van a ir avanzando a medida que uno entra o sale, se conecta o no con el lugar que estamos trabajando. Finalmente, los umbrales se componen de luz. Y aquí no me estoy refiriendo a uno en específico. Estoy hablando de la luz natural, de las sombras que van de la mano de la luz. Sin luz no hay sombra y sin sombra no hay luz. De las artificiales, de las gradientes que tiene la luz artificial, porque existe la blanca y la amarilla y entre ellas una gama enorme de todo lo que podemos utilizar y las calidades de luz que podamos hacer y podamos generar. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar no solo una profundidad en esta situación del umbral, sino nos va a permitir generar escenografías. Nos va a permitir que un espacio que fue pensado para que funcione de día también sirva en la tarde, en la noche, que sirva para una cena romántica, y estamos hablando de un solo ambiente, para que sirva como espacio de trabajo, como conferencia, como lugar para conferencias. Realmente, una vez que uno coloca la luz, va a poder ampliar la gama de variables que el espacio y la flexibilidad que el espacio pueda aportar. Ahora, claramente, el diseño de interiores en relación a todo esto, ¿qué termina siendo? Termina siendo el marco de nuestras vidas. ¿Y qué significa? Significa que es un proceso. Así como nuestra vida va evolucionando, nosotros empezamos de una manera y vamos creciendo y vamos creyendo y vamos avanzando en nuestras vidas, profesional, personal, en todos los aspectos, el proyecto y el espacio también lo es. Está lleno de procesos, de cuestionamientos, de funcionalidad, de sensaciones, de carácter y de una historia. Ahora, claramente, el diseño de interior, bajo esta premisa, interviene en absolutamente todos los momentos de nuestra vida, de nuestra rutina. Y estos 4 conceptos, para mí, son fundamentales al momento de sintetizar cualquier proyecto. Primero, la funcionalidad. ¿Por qué? Porque un espacio debe proporcionar intuitivamente una secuencia, un camino, un uso. Eso debe ser intuitivo. Recordemos que no va a haber nadie que pueda explicar cómo funciona el espacio. El espacio tiene que comunicar esto solo. Y por eso es que se amarra a las sensaciones. Las sensaciones son la guía que va a permitir que la persona se sienta con ganas de investigar qué está pasando. Y el carácter es una parte súper importante porque nosotros como personas cuando queremos vernos atraídos hacia una actividad, hacia una persona, buscamos hasta la cosa más pequeña, una sonrisa, un modo, la manera de hablar, la manera en que se conecta con las personas. Y si lo hacemos con una persona, ¿por qué el espacio no podría jalarnos desde otro lado, jalarnos desde una textura, un punto de color que vemos al fondo? Y eso es el carácter que tiene que utilizar en el espacio.
Y el hilo conductor de la funcionalidad, las sensaciones y el carácter es la historia, tu storytelling, que tiene que amarrar todo este proceso de 4 fundamentos. Ahora sí, veamos cuáles son las áreas que actualmente se conocen y que no, que trabajan con el diseño de interiores. ¿Y por qué trabajan con el diseño de interiores? La primera y la que todos conocemos es la residencial. Quizás es la más fácil para todos, todo el mundo termina conectando directamente, ok, diseño de interiores con el espacio residencial de la casa. Pero también en el espacio comercial se usa mucho el diseño de interior. Y acá no me estoy refiriendo a las tiendas de venta de productos, me estoy refiriendo a los servicios, a veterinarias, a peluquerías, a restaurantes. ¿Qué pasa? Nosotros vendemos un servicio y ese servicio tiene que conseguir consumidores. Y cada vez más las marcas lo que tratan es de engancharte, generar un estilo de vida que te fidelice con el servicio que quieras obtener. Y eso es lo que se hace en el diseño de interior de la mano del área comercial. Del mismo modo está el mundo corporativo. Pero a diferencia del comercial, donde lo que estamos buscando es un consumidor, aquí lo que se busca, y el trabajo es bastante profundo porque las empresas ahora lo que tienen es un book branding que los relaciona con los sentimientos, con las sensaciones, con lo que quieren ellos de filosofía entregar a la gente, es fidelizar a su trabajador. Y eso lo hacen utilizando el diseño de interior dentro de los ambientes que desarrollan. Después tenemos el hospitalario. Quizás pensamos, ¿y el hospitalario no es como raro? Todos siempre son blancos. Bueno, sí, efectivamente, pero cada vez está entrando más, porque hay esta cuestión de querer sensibilizar al usuario, darle más calidez y más confort, quizás en uno de los momentos más angustiantes de todas nuestras vidas, el riesgo que puede sentir nuestra salud y la comodidad que podamos necesitar en ese momento cuando no tenemos nadie que nos acompañe. Después está el retail, que es la venta de productos, que al igual que la comercial, lo que trata es de fidelizar consumidores y por ende existe todo este mundo a través del cual se puede vender la idea de retail. Aquí pueden entrar las tiendas por departamento, tiendas, las boutiques y lo que ahora se conoce como los concept stores. Después, como les mostraba al inicio, existe el diseño industrial. De la misma manera que el corporativo, hay que fidelizar a los trabajadores. Voy a aprovechar para contar una anécdota acá. En la empresa de Olva Courier, la sede del Callao es justamente donde llegan todas las cartas, todos los productos, todo está ahí, todos salen, todos los camiones se reparten y simplemente salen y nadie se detiene. Y nosotros lo que hicimos fue remodelar toda la parte que iban a utilizar, es justamente los camioneros, la gente que reparte, las chicas que trabajan en toda la parte de los correos, y sintieron, la obra se fue haciendo en paralelo con las áreas que ellos tenían aún funcionando, y fue muy bonito y gratificante encontrar que ellos, a medida que iba pasando la obra, entraban y miraban, y de hecho el sector de las chicas yo lo hice con un poco más de color, y el de los hombres, así como lo ven en blanco, utilizando los blancos y negros y unos toques de naranja, simplemente para identificar a la marca. Y los chicos entraban a los sectores de las mujeres y decían, ¿y por qué nosotros no más color? Si a nosotros nos gustan las cosas más vivas. Entonces, realmente sí hay a pesar de que no lo digan a cada rato ni todos los días, siempre hay una conexión. Siempre se busca que la persona que está ahí, siempre esa persona va a buscar que se le trate de otra manera, se le trate más bonito, y eso también involucra el espacio donde trabaja. Después viene el mundo hotelero, y a mí me fascina porque creo que, a ver, ¿cuántas veces hemos deseado cuando salimos de viaje que olvidar por completo nuestra rutina y nuestro día a día? Yo creo que los hoteles te permiten teletransportar a las personas a un mundo completamente subjetivo, totalmente utópico, porque aquí lo único que quieren es relajarse, eh, conocer otros sitios, desconectarse de lo que los conecta al día a día. Y eso me parece que se puede manejar mucho más fuerte en el mundo del hotelero. Después está el gastronómico. Y en el gastronómico les tengo que decir la verdad, a mí el tema con el gastronómico es porque me encanta comer, tengo una afición y de hecho creo que también tiene mucho que ver que me haya
enfocado en el diseño y especializado en el diseño de cocinas, me parece súper enriquecedor la mochila de procesos que carga un plato cuando te lo colocan en la mesa. Es un mundo, no es solamente el, sí, bueno, sí, se cocina. ¿Cuál es el gran tema ahí? Hay todo un proceso de trabajo dentro del plato que te sirven en un restaurante, en tu casa, que es fascinante. Existe el proceso gastronómico desde el más micro en el residencial hasta el macro en el industrial. Pero ahí lo voy a dejar, eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. Después viene, para no alargar tanto, hemos mencionado 9 campos, el educativo. Aquí, tan importante como estudiar, es el lugar donde estudias. No solamente en beneficio del usuario, sino porque la verdad, y hay que ser honestos, no es solamente el servicio de estudiar, sino también se está vendiendo un espacio, un confort. Es parte del negocio. Bueno, ahora ustedes dirán, son demasiados sectores en los que se tiene que trabajar. ¿Cuál elijo? ¿Por cuál me voy? ¿Cuál debería ser el campo por el cual debería yo iniciar si quiero entrar en el mundo del diseño de interiores? Bueno, para mí, desde mi experiencia, desde el trabajo, yo creo que lo más importante es priorizar la experiencia humana. Y para eso hay que priorizar al usuario. ¿Y qué mejor en el diseño residencial? Porque es en ese lugar donde tú mismo te vas a encontrar como posible usuario, como posible cliente de tu propio servicio. Y cuando puedas entender cómo funciona ese sector, cómo funciona para ti el diseño de interiores, es que lo vas a poder ofrecer a otras personas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en un diseño residencial? ¿De qué realmente estamos hablando? ¿De qué se trata? Lo primero es la observación. Es importante y creo que uno de los puntos esenciales al momento de diseñar es observar el lugar que te están dando. Acá casi que hay que ser psicólogos cuando estamos tratando a un cliente de residencial. ¿Por qué? Porque cuando una marca, lo mencioné, necesitas un book branding y eso mismo te lo da el retail, te lo da hasta el sistema hotelero. Pero en un mundo residencial, no. En el mundo residencial hay una observación que tenemos que hacer mucho más allá de la información que nos la digan. O sea, no nos podemos quedar con, sí, yo quiero modificar mi espacio, quiero hacer mi espacio más grande. Tenemos que ir un poquito más allá e investigar un poco más. Viene con eso de la mano la expresión personal. El espacio tiene que lucir y conectarse con esa persona que lo va a utilizar, con el dueño de la casa. Pero a la vez tiene que ser atractiva y cómoda para los visitantes y sus posibles aumentos de usuarios. Y como siempre, el contar una historia. A pesar de que no es un espacio de comunicación puntual, no estamos vendiendo nada, tiene que contar una historia y tiene que conectarse con la persona, con su pasado, su presente y su futuro. Entonces, ¿cómo lo justificamos? ¿Cómo justificamos ese diseño residencial? Vamos a revisar 6 espacios con los que vamos a ir puntuando las cosas que consideramos importantes dentro del diseño residencial y cada vez que lo hemos tocado. Ahora, vamos a ver diseños totalmente distintos, con necesidades diferentes, clientes totalmente distintos y épocas completamente distintas. Lo que no puede pasar es que crean que estos 6 puntos se tengan que repetir en la misma proporción en todos los proyectos que hagan. Tiene que equilibrarse. Van a haber algunos en los que el punto número 1 sea más importante y en otros el punto número 6 sea el que tenga que prevalecer. Ahí vamos a ir viendo cómo se van grabando. Por ejemplo, el primero que vamos a revisar es estilos. A ver, estilos. Hay millones de estilos en el diseño de interior. Que el minimalista, que el shabby chic, que el kitsch, que el moderno, que el contemporáneo, hay rústico, industrial, nórdico, ecléctico, romántico, art deco, retro, vintage, oriental, étnico, Bauhaus, mid-century y bueno, creo que el que todos conocemos, el clásico. Probablemente estén pensando como, wow, ¿y cómo defino cuál usar? ¿Cómo me baso para saber cuál tengo que aplicar? ¿Acaso me los tengo que saber todos? Mira, si me preguntas como cultura general, yo te diría sí, si puedes hacerlo, búscalos,
No te los memorices, no es necesario, pero búscalos, entérate de lo que pasa en el mundo, que es importante para la cultura en la actualidad. Entiéndelos y búscalos porque estos te van a ayudar a entender a cada ciudad. Los estilos suelen marcarse en base a culturas. El étnico es un ejemplo muy claro. El boho determina una época, un momento de la historia que se marcó mucho en base al diseño. Entonces, cada uno tiene un porqué dentro de nuestra historia, dentro de nuestro mundo actual, dentro de la cultura que nos maneja en este momento. Y bueno, te digo que sí, estúdialos, chequéalos, pero no permitas que de esa raya pasen. No dejes que estos estilos manejen la manera en que diseñes. ¿Por qué? Porque lo que debería primar dentro de un espacio es lo que tu cliente te está pidiendo. Así que no te relaciones con ese espacio con esos estilos de manera tan fuerte, no dejes que entren en la parte emocional, física de tu diseño. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando este diseño lo hagas en base a un estilo que te dan o que encuentras en el mercado porque es el que está de moda y porque tú quieres ser conocido como el mejor diseñador ahorita, el top, y quieres usar solo tendencias, cuando esa tendencia pase y tú hayas usado eso en todos tus proyectos, te vas a meter cabeza solo, porque no va a haber nada que conecte a las personas directamente con lo que estás diseñando. Va a pasar que simplemente va a pasar a la historia, y no va a pasar a la historia porque sea un diseño recontra súper recordado. Va a pasar a la historia porque nadie se va a acordar, porque no te conectaste con algo más que lo que decía una revista. Yo sé que es un poco difícil porque a veces pasa que nos sentamos frente al cliente y el cliente, tú le preguntas, ¿no? ¿Y qué te gustaría? ¿Qué es lo que quieres para esta sala, por ejemplo? Bueno, yo quiero un diseño minimalista, todo blanco, con texturas, donde me sienta cómodo. Y uno está sonriendo y por dentro diciendo, ya, pero ese diseño no era el nórdico. No entiendo. Pensé que el minimalista podía agarrar un poco más de aquí, un poco más de allá. Y uno empieza a confundirse y no sabe por dónde arrancar. Por ejemplo, esta terraza. ¿Qué diseño creen que es? ¿Un rústico? Podría ser, por toda la madera que tiene, por la piedra en el piso. Pero si vemos un poquito más allá, las líneas de al fondo que terminan complementando todo el diseño, tiene unas líneas mucho más geométricas, tiene líneas más continuas, colores mucho más neutrales, y podríamos hablar de un diseño contemporáneo. Entonces, ¿cómo definimos cuál es rústico, contemporáneo? Simplemente hay que dejarnos guiar por lo que el cliente quiere que nosotros realicemos. Este diseño en particular tiene 10 años de antigüedad y esta foto fue tomada en este verano, porque a mí me gusta conectar con mis clientes y tratar en lo posible de que no se queden como clientes, sino que hayan relaciones a largo plazo. Y cuando he ido a visitar a esta clienta en este verano, mucho antes de que todo este proceso de cuarentena arrancara, me di cuenta que ella lo disfrutaba tanto como el primer día que lo entregamos. Y me pareció tan agradable, me pareció tan bonito sentir que un proyecto, a pesar de que han pasado 10 años, tiene tanto que ofrecer. Y una anécdota muy particular de este proyecto es, ¿ven la pared de lila de al fondo? Nosotros el fondo lo íbamos a pintar todo en neutral, solamente para que el espacio principal, que era el de madera, fuera el imponente. Y un día, antes de empezar a pintar la capa final, la señora llega con su botella de vino en la mano y me dice, yo quiero que este sea el color de mi pared. Y yo, ok, bueno, está bien. Y ya me veían un día después con el pintor tratando con la pantonera y haciendo mezclas, sacando el color exacto del tinto que ella tenía en esa botella. Pero eso, a pesar de que es una historia, a mí siempre me hace recordar a una anécdota chistosa, es un punto que demuestra lo importante que tiene que ser tomada la información y el querer que quiere tener un cliente en su lugar. Otro punto importante que tenemos que revisar es la personalidad. Uf, qué complejo, ¿no? Cada persona es única, todos los seres humanos que vivimos en este planeta somos totalmente diferentes.
Y si es así, si todos somos, y eso es lo que nos hace únicos, entonces si es así, ¿por qué no demostrar lo mismo en los espacios que diseñamos? Cada uno de ellos debería ser distinto, debería ofrecer algo particular. Por ejemplo, esta sala, y digo salita, mejor diría, creo, porque no supera los 6 metros cuadrados, no le estaban aprovechando al máximo, y el niño de la casa quería tener un refugio, que no fuera su cuarto, porque en su cuarto tenía su escritorio, donde estudiaba, donde jugaba, y tenía sus colecciones de juguetitos, pero no tenía un espacio para desarrollar lo que a él le gustaba, que era la música. Y encontramos esta salita y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no la convertimos en este refugio, en este lugar tan personal que él desea? Y una de las cosas que decidimos colocar fue justamente al Homero que ven en la parte de atrás, que está como espiando por detrás del sofá principal, qué está pasando, ¿no? ¿Qué tan bonito está pasando en este lugar que yo quiero ser parte de? Y es chistoso porque esta explicación o sea, la pensamos en algún punto, pero cuando cuajó, cuando el niño invitó a un par de sus amiguitos del colegio a que entraran al espacio y nosotros estábamos viendo otras cosas en el departamento, y le salió esa frase, ¿no? Como los chicos se quedaron, mira, Homero nos está aguantando. Y fue muy divertido que ellos pudieran sentir esa personalidad, ese espacio único a través de una imagen que ocupa todo el espacio y no tiene más nada, porque ese color de la gráfica la repetimos en el sofá y todo el espacio es blanco, completamente, porque de verdad era 6 metros cuadrados, no se podía hacer mucho y aquel entonces no teníamos un poco de miedo de apostar por más color. Después de ello viene la funcionalidad. Es elemental y básico que siempre pensemos en qué tan funcional es un espacio. No importa qué tan grande o pequeño sea, no importa dónde esté ubicado dentro del departamento. Siempre hay que tratar de salir de la caja, de reorganizar nuestros ambientes y que todo esto sea en base a nuestro propio análisis. A ver, una sala, si no funciona como sala, si no la usan como sala, ¿para qué la vamos a tener? ¿Para qué vamos a obligar a una persona a seguir esta regla que en nuestro paradigma existe de cada departamento tiene que tener una sala, un comedor, una cocina, una cantidad de cuartos, un baño de visita y el baño principal? Si uno de los espacios dentro de esta organización no funciona para el cliente, saquémosla, cambiémosla. Este caso es una lavandería, un depósito. Este departamento necesitaba un espacio de oficina y los señores me llamaron porque querían que en la sala comedor se les acomodara un pequeño rincón con un escritorio porque ambos hacían home office y después, como sus hijos estaban arrancando la universidad, querían que ellos pudieran utilizar este escritorio y entre todos poderse intercambiar. Después de que hice el análisis y estuvimos revisando opciones, mirando, qué sé yo, llegué a la lavandería y al área de servicio, a la denominada área de servicio, y que estaba llena de cajas y era un depósito abandonado. Y me contaron de que ellos no tenían, dentro de este análisis hice varias preguntas y una de estas salió que su ama de casa no duerme con ellos, entonces por ende no tenían necesidad de tener un cuarto de servicio. El baño que supuestamente estaba organizado dentro del departamento para ser para ser parte del cuarto de servicio no estaba funcionando, no le daban ningún uso, y la lavandería no la necesitaban porque mandaban a lavar todo y así eran felices porque era como mucho más práctico, todo mucho más rápido y mucho más fácil. Y dije, ¿por qué no la convertimos en oficina? Y al toque fue como, sí, pero este espacio no termina siendo cocina. Es como, está al costado de la cocina, el área de servicio, era un área de servicio. ¿Ves esta mentalidad de cuadricular la situación? Y al final, después de mostrarles la propuesta, terminó resultando la oficina que necesitaban. Y ya no fue solamente el escritorio puntual que el cliente requería. Se armó una oficina de verdad, con espacio para todos, hasta con una cama en la parte superior para que los chicos que se amanecían de la universidad pudieran quedarse a dormir y descansar. Entonces, es cuestión de darle la vuelta. Y acá hay que tratar de despegarnos de esta idea de lucir por lucir. Esto que les comentaba de
hay que hacer la sala porque la sala es ahí, porque sí, simplemente porque esa estructura es la que nos han dado. Eh, yo creo que es parte de lo que le hace daño al diseño de interiores en general, ¿no? Porque nuestra profesión no es considerada como un servicio indispensable dentro de la vida. Es como un lujo. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros, gran parte de los diseños que se hacen, por más espectaculares y bonitos que sean, se lucen por lucir, sin realmente fijarse si funcionan o no, que es por donde deberíamos ser reconocidos, por la parte funcional y cómo esto se amarra con todas las otras partes. Ahora, hay que preguntarnos siempre qué se necesita, qué espacios tienen. Siempre, créanme, siempre cada lugar va a tener dos posibilidades. Opción A, ¿qué hago con este espacio sin tener que romperme ninguna pared? Así tal cual está, ¿cómo lo puedo mejorar? La opción B es, ¿cómo rediseño esto tumbándome medio departamento abajo? Entonces, entre estos dos, uno más extremista que el otro, hay una variable infinita de posibilidades. Solamente tenemos que darnos el tiempo para buscarlas y entenderlas. La siguiente es la practicidad. A mí me fascina cuando me toca un proyecto donde tengo que ver, a ver, ¿cuál es ese momento en el que me dan un cajón, un rincón, un pedacito de pared y veo, ok, ¿qué sistema puedo inventar? ¿Qué nuevo accesorio puedo crear para darle la vuelta y generar este twist que va a hacer que el lugar sea único? Hay que ponernos en el lugar del consumidor, hay que tratar de pensar qué es con lo que queremos impactar. Muchas veces decimos, ok, nuestro espacio impacta, es el primer shock, pero ¿por qué no hacer que ese impacto se alargue, sea como más constante? Tratar de resolver desde lo macro a lo micro, lo que les comentaba, los grados de intimidad. Resolvamos un pequeño rincón, démosle un poquito más de cariño. Resolvamos algún problema, facilitémosle la vida al cliente. Tratemos de flexibilizar una idea. Esta imagen muestra una esquina debajo de una escalera, pensada como isla para trabajar, pensada como isla para comer, y tratando de aprovechar hasta el más mínimo de los rincones para poder guardar cosas. Cada espacio dentro de un proyecto es casi como un limón. Siempre habrá más jugo que exprimir. Siempre, no lo duden. Acá mi recomendación es que agarres el 3D, el plano, el papel y el lápiz y te pongas a inventar, a trabajar, a experimentar con ideas. No pasa nada, el papel y la computadora te van a aguantar todo. Entonces prueba hasta que puedas encontrar algo que creas que pueda funcionar. Y cuando eso pase, llama a tu carpintero, habla con tu electricista, chequea tus posibilidades con tus ingenieros. Trabaja en equipo para lograr que esa idea que tú tienes pueda realmente llevarse a cabo. No es cuestión de comprar accesorios caros o poner cosas más caras que otras. Es simplemente ingenio. Uno de los puntos que más me gusta, por lo que les dije que en el estudio ponemos muchísimo color, es justamente el color. Cuando nosotros hablamos de materiales y colores, y acaba otro mito para resolver, ¿estamos hablando de cosas diferentes? No, estamos hablando de lo mismo. Los colores son materiales y los materiales son colores. Las dos cosas trabajan de la mano. Y de nuevo, ya lo he repetido creo varias veces, pero me gusta que quede bien sentada esta parte, porque es algo que veo constantemente. No hay problema con combinar 2, 3, 10, 11, 20 colores en un solo ambiente. No hay tema, el tema no es con la cantidad, el tema es con la proporción con la que usas estas 20 gamas de tonos. Y además, un truco que ayuda es que no todos los colores son colores. Hay que identificar cuáles son los neutrales. Los neutrales funcionan como comodines. Son estos tonos que van a poder trabajar con todo. Salen de la paleta que nosotros conocemos para poderse combinar con todas las opciones que hay. ¿De cuáles estoy hablando? De los blancos, desde el más puro hasta el negro azabache, y los marrones, desde el más hueso hasta el más intenso de los marrones.
creo que nadie, a mucha gente quizás estoy sorprendiendo porque los marrones es un color que tú dices, ¿sí? ¿Es un neutral? No estoy tan segura. Hay pruebas, hay estudios y además, si lo ponen en práctica, el marrón combina con todo. Es simplemente cuál grado de color combina con cuál. Por ejemplo, esta sala es una sala de televisión y acá, ¿cuántos colores hay en esta sala? Solo hay dos colores, dos combinaciones de colores. Está el azul acero de la pared y el rosa, el palo rosa del asiento. El negro es un neutral que se repite en la pared, que baja de intensidad en el sofá cama y el puff del medio como un gris más claro, después vuelve a subir en el gris más oscuro en la silla que acompaña y así sucesivamente. Y el marrón es el otro tono, que está en una esquina esbozando una estructura en bisón, que es un marrón clarito, la estructura de MDF al crudo y las mesitas del medio con el puff en crema. Entonces, hay que tratar de evaluar al color desde otro lado. De esa manera vas a poder combinar mucho más colores, vas a poder hacer propuestas mucho más intensas y que se identifiquen con los clientes y con lo que quieres mostrar. Una vez que sacamos los neutrales, los colores están divididos entre fríos y neutrales, y cada uno de estos relacionados a sensaciones. Esto no significa que entre ellos no se puedan mezclar. De hecho, hazlo, mezcla. Pero nos van a ayudar a identificar qué es lo que queremos generar en cada lugar y cómo los podemos asociar al momento de combinarlos. Cuando estés mezclando, y yo sé que es a veces difícil entender y decir, ¿cómo lo mezclo? O sea, ¿cómo hago estas combinaciones? Es más simple de lo que parece. Así como cuando uno elige la ropa que quiere usar para salir, al cine, a comprar, al parque, a lo que fuera, de la misma manera eliges un color. Y si aún así te sientes inseguro o insegura de que la combinación sea la correcta, el lugar donde nunca habrá pierde es la naturaleza. La naturaleza te va a poder mostrar en todas sus versiones que todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo más uso es, puede haber una flor que sea lila y que tenga los pétalos más pequeños en el medio morados. Y si uno se pone a pensar en un espacio, yo quiero mezclar amarillo con lila. Todo el mundo te va a decir, ¿qué? ¿Estás loco? No, es simplemente cuestión de proporción. Las hojas más grandes son las que son amarillas y las más pequeñitas, el centro, es el lila. Esa proporción, esa guía que encuentras en una flor, es la misma que deberías ayudarte para utilizar en un espacio. No va a haber pierde por ese lado. Finalmente está la iluminación. Es el sexto punto a revisar. A mí el tema de la iluminación me parece un mundo completamente fascinante, porque te puede modificar y convertir un espacio pasándolo del lugar más estéril al lugar más romántico con solo un clic. Me parece increíble cuando nosotros entramos a obra y hacemos las pruebas, y a mí me encanta decir la frase, hágase la luz, con todos los trabajadores, no solamente con el eléctrico. ¿Por qué? Porque la luz no solamente ilumina, cambia los colores del piso, de las paredes, de los techos, proporciona más texturas, cambia los negros, cambia los metales, todo va a brillar, oscurecer, opacarse, traslucirse mucho más si tenemos luz. Tenemos que considerar luz del espacio, como la que ven en la foto, que es la que está en las dicroicas en el techo, luz puntual, como la que está en la sala, que tiene un foco distinto a la que va en el comedor, y también podemos agregar luz de zócalos para decorar o luz exterior para las terrazas, y así ir combinando distintos tipos de luz. Otro mito que hay que romper es que en un solo ambiente no puedes usar más de 2 tipos de iluminación. Eso tampoco es así. Puedes usar luz cálida hasta la luz amarilla y pasar hasta la luz blanca o azul, y en toda la gama habrán gradientes. Y todos esos los puedes ir utilizando nuevamente en proporciones diferentes para el espacio que quieras desarrollar. Ahora, ya tenemos todo, ya analizamos al cliente, ya sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente, ya sabemos qué tipo de nicho de trabajo queremos utilizar,
queremos trabajar en el residencial, en el educativo, en el hospitalario. Ok, listo, ya tengo definido todo esto. ¿Cómo empezamos a diseñar un lugar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que hemos visto hasta este momento, todo este análisis de 6 pasos, va a armarnos una estrategia. Con ella deberíamos armar un mood board de ideas, identificando las propuestas construidas, materiales, colores, fotos de sensaciones, sí, fotos de situaciones, sensaciones que nos recuerden este concepto que queremos lograr poner en el espacio que diseñamos. ¿Qué materiales, qué textos, qué párrafos? Todo esto va a terminar componiendo tu mood board de ideas, de espacio. ¿Para qué? Para que luego pases a tu proceso imaginario. Es un proceso imaginario creativo donde va a empezar tu brainstorming. Todas las ideas, ida y vuelta a analizarlas con tu mente. Trabájalas, interrógate, trata de cuestionarte desde un lado negativo siempre. ¿Para qué? Para ver qué otra cosa puedes agregar, qué otra cosa puedes cambiar, cómo puedes mejorar la propuesta que tú mismo has hecho. Se dice mucho que un espacio diseñado por 20 personas vas a tener 20 soluciones. Sí, y usa ese potencial, úsalo cuando hagas tus desarrollos. No te quedes con tu primera idea. Déjala a un lado, haz otra, oblígate a pensar y a repensar y a repensar. Es la única manera de poder lograr concluir el proceso imaginario de una manera donde puedas exprimirte al máximo. De aquí tienen que salir tus decisiones. ¿Cuáles son las que sí o sí van a ir, las fundamentales? ¿Cuáles son las que se van a poder negociar con tu cliente? ¿Y cuáles son las prescindibles? ¿Cuáles son aquellas que si tu cliente dice no quiero esto, esto y esto, no le va a pasar nada a tu proyecto? Vas a poder seguir ofreciendo el mismo servicio. Esto va a llegar a un punto en el que te va a pedir a gritos el lenguaje material. Aquí es donde empieza la verdad del proyecto. ¿Cuáles son estas características del material que vas a usar? ¿Cuál es su sistema constructivo? ¿Por qué se crearon? ¿Para qué sirven? ¿Cuál fue la idea al momento de crearse? Son porosos, son resistentes al agua, son texturas lisas, texturas porosas, rústicas. ¿Qué es lo que compone a este material? Hay que entenderlos para poder saber cómo utilizarlos. Los materiales se van a elevar más siempre por contraste. Un negro es más negro en relación al blanco. Un poro, una textura, una rugosidad es más potente cuando se contrae contra un terciopelo, un plano más cálido. Luego de esto, hay que armarnos de herramientas. Y aquí este es el punto en el que repito de nuevo la parte del trabajo multidisciplinario. De la misma manera que uno puede encontrar referentes en todos los campos y puede usar y trabajar y conectar con diferentes profesionales, las herramientas tienen que ser válidas todas. Dibujos en 3D, dibujos a mano, planos impresos o a mano, o fotorrealismos, o cuentos, o materiales en vivo, o pantone de colores, pinturas puestas en pared, hasta un pizarrón con un crayón para explicarle al cliente, todo va a ser válido. La idea es poder ofrecer y vender con todas las herramientas posibles para que este cliente entienda lo que tú tienes en tu cabeza y lo que tú crees que es lo mejor para él. Una vez que defines esto, todo va a estar bárbaro, va a ser genial poder usarlo, pero va a llegar un punto en el que va a pedirte analizar la espacialidad. ¿Qué es lo que hablábamos? Es la función que el espacio cumple. Trata de ser práctico, genera un recorrido y dale un uso específico al lugar. Esa es la manera en que vas a poder darle un impacto final, un impacto concreto y cerrado como idea a tu cliente, y no hay manera que pueda objetarlo. Entonces, lo que necesitamos resolver es tener cuál es tu proceso creativo. En tu proceso creativo vas a tener que identificar un objetivo. Este objetivo no me refiero a, ok, sí, mi objetivo es hacer el espacio más bonito. Cuando tú llegues a un espacio, vas a encontrar que tiene múltiples problemas. Hay que enfocarse en uno, que si sacas ese uno, no importa el resto, va a resolverse, se va a lucir mejor. Ese va a ser el guión que va a pautar toda tu lectura del proyecto para resolverle el problema a tu protagonista, a quien tienes que darle
que entienda cuál es el conflicto, la raíz del problema, del por qué te llamó. Él te pidió, por ejemplo, el ejemplo que les decía, resolver el tema del escritorio, pero el problema de fondo es que había una parte de su departamento, metros cuadrados que ellos pagaban y que no estaban utilizando. Volvimos el conflicto, una solución y por ende tu salvador del proyecto. Ahora, este mundo residencial tiene muchos espacios y dentro de estos espacios existen los secos, que son las salas, los comedores, los dormitorios, las terrazas, los estudios, y los húmedos, básicamente baños, lavandería y cocinas. Según mi experiencia y el trabajo que he ido haciendo en distintas partes y de distintas maneras, para mí uno de los espacios más complejos a resolver en todas las viviendas siempre va a ser la cocina, un espacio húmedo. ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros hablamos de 6 partes en el proyecto residencial. La funcionalidad, la estética y la practicidad aquí se convierten totalmente dependientes entre sí. Tienen que ir amarrados y ser vistos desde la misma proporción, porque si no, no hay modo que puedas resolverlo correctamente. Los problemas van a volver a aparecer muy rápidamente. No es, en una cocina no puedes entrar y simplemente quitar las puertas y pintarlas de otro color o cambiarlas por bisagras nuevas o cambiar los tiradores. Hay que realmente encontrar el problema de fondo, porque hasta que no lo encuentres, el cliente te va a llamar y te va a llamar y ya no se va a convertir en algo divertido, sino en un problema de verdad. Y aquí es donde les muestro un ejemplo, porque tranquilos, así como les comentamos al inicio, la idea es generar este proyecto de cocinas y les voy a ir contando cuál sería la idea del curso que queremos, qué podría componer este curso de cocinas. Aquí les muestro una cocina de 25 metros cuadrados, que aparentemente luce bastante bien, ¿no? Tiene 3 entradas, bacán, una ventana, tiene bastante iluminación, es bastante amplia, tiene un área de lavado, una cocina, un comedor, la refri en la parte superior izquierda, un mueble y un aparente depósito en la parte derecha del proyecto. Pero, ¿qué tan funcional es? Miren todo el recorrido que se tiene que hacer. Del lavadero, como no tienes que cruzar y casi que saltar el comedor de diario para acceder a la refri. Lo mismo pasa con el módulo y correr al otro extremo de la cocina para llegar al depósito donde pueden tener las cosas perecibles, no perecibles. Después regresar a la cocina y entre el lavado y la cocina no hay espacio para trabajar, hay un pedacito chiquitito porque la esquina al estar cerrada con la cocina, con el equipo de cocina, termina cerrándose y no permite que el espacio se pueda utilizar como mesa de trabajo. Entonces terminas pasando más tiempo en recorrer todo que en cocinar. No puede ser. Y además el espacio en el medio queda como una circulación excesivamente amplia. No permite aprovechar el espacio correctamente. Se pueden ver millones de formas más. ¿Qué se debería revisar en una cocina? Materialidades, funcionamiento, composición, color, y con esto poder tener un proyecto más armado, más cuajado. Para eso hay que revisar cuáles son los tipos de cocina que existen en el mercado, poder analizarlos y poder sacar las herramientas que nos sirven de cada uno de estos proyectos. Con ello vamos a poder marcar una tendencia, porque la tendencia aquí no se va a basar en un estilo, se va a basar en la funcionalidad. Y es por eso que me parece que el espacio de una cocina, el espacio dentro de una residencia, la cocina, es el más complejo de todos, porque no es solamente por poner color, es mucho más profundo, mucho más analítico que ese simple hecho. Después, esto nos va a decantar en un proceso de desarrollo conceptual, donde vamos a tener que entender cuál es el funcionamiento de una cocina y eso combinarlo con cuál es el funcionamiento diario de esa vivienda y cuáles además son las necesidades de nuestro cliente. Esta triangulación va a permitir que el desarrollo conceptual se convierta en nuestra tendencia y nos permita tener un desarrollo de obra más fluido y contundente al momento de desarrollar, saber qué materiales sirven más, dónde deberíamos poner los brillos o no, si es que los queremos colocar, dónde podríamos colocar madera, por qué podríamos enchapar paredes de piso a techo y no solamente el espacio entre el mueble alto y el mueble bajo, dónde debería ir la iluminación y cómo deberíamos organizar el área del agua.
todas estas partes son las que terminan armando un diseño de cocina, y eso es todo lo que les ofrecemos para ver cuando nos ponemos a desarrollar el proyecto de cocina. Chicos, muchísimas gracias. Ese ha sido todo mi repertorio para esta introducción de diseño de interiores. Espero les haya gustado mucho. Estuvo increíble, Claudia. Yo siento que he aprendido un montón y ahora más que nunca y durante el confinamiento necesario a causa del coronavirus al cual estamos expuestos ahora, creo que podemos entender mejor que nunca la importancia de los espacios interiores para nuestra salud y bienestar. Y no tanto solo físico, ¿no? Sino psicológico también. Sí. A mí me encantaba. Me alegro, muchísimas gracias. Espero que a todos les haya gustado de la misma manera. Vamos con las preguntas, ya Sí, dale. para concluir. A ver, vamos primero con las preguntas de nuestros embajadores. Brian Orellana pregunta, ¿cómo puedo diferenciar entre lo que sería un buen diseño y un diseño exagerado? Ok, a ver, un buen diseño yo creo que te va a permitir cuando entres para mí está en la intuición. Si tú puedes entrar y saber por qué la pared, por ejemplo, tienes una pared más oscura que otra, la iluminación está puntuando aquí y allá, si tú puedes entender el porqué de esta situación de una primera vista muy rápido, el diseño está bien resuelto. Exagerado va a ser cuando encuentres cosas que no tengan sentido al momento de que ingreses y veas, ok, ¿y por qué pusimos esto acá? Siempre hay esas preguntas cuando uno entra a un espacio. Esa es la manera de equilibrar. Si interiormente, la primera vista, no te cuadra algo, el espacio ya está sobrecargado. Siguiente pregunta. Aquí Daniel Andrés Pacheco pregunta, ¿qué opinas de la casa collage? Es un proyecto interesante. A ver, yo creo que todos los proyectos tienen un propósito y hay que diferenciar, y en este caso quizás pueda ir un poco en contra de lo que estoy diciendo, pero hay proyectos que se hacen simplemente para cumplir una necesidad estética, 100%. Me parecería que es un proyecto así este de acá. Siguiente pregunta. Eric Piedras Dime. pregunta, ¿cómo Sí. harías un diseño para una persona con alguna discapacidad, tal vez visual? A ver, yo creo que manejaría el proyecto en base a texturas, tratando de guiar el espacio, obviamente todo lleno de herramientas que puedan calzar de manera práctica, funcional, pero que acompañen este espacio. Ya creo que la luz debería quedar todo en sombras, o por lo menos, si es que el usuario solamente va a ser él, sí, podría quedar todo en sombras y simplemente a través de líneas por paredes, en pisos, con texturas, ir avanzando e ir mostrándole cómo funcionan los distintos ambientes del departamento. Una pregunta de nuestros estudiantes de Facebook. ¿Qué diferencia hay entre el diseño de interiores y la arquitectura de interiores? Partamos de la premisa, para mí, y esto es una opinión completamente personal, que no existe diferencia entre el diseño de interior y arquitectura de interior, siempre y cuando, y acá viene la acotación, estés realmente haciendo una modificación en el estilo de vida de la persona. ¿Ok? Para mí, la arquitectura de interiores tiene que ver mucho con la parte funcional y espacial del lugar, qué tanto lo intervienes y qué tanto lo modificas. El diseño de interiores, si lo queremos separar, va más por la elección de colores, diseño de muebles o ir a la tienda y comprarlos, que es más tirado para la parte de decoración. Pero si juntas todo, que finalmente toda propuesta debería amarrar todo, terminan siendo lo mismo. Y Gonzalo Paso pregunta, ¿qué le sugieres a un arquitecto o estudiante que realiza sus primeros trabajos, pero no tiene equipo con quien cotejar sus observaciones? A ver, yo le diría que me imagino que está refiriéndose a un equipo de obra, o sea, con quien poder analizar si sus propuestas realmente valen la pena o no. Yo soy de la idea de que, a ver, yo por un lado
te diría que entres a las comunidades de Internet. Ahorita actualmente hay muchos equipos que ofrecen poder analizar propuestas en seminarios, en grupos, tanto en Facebook como en Instagram. Y de hecho, nosotros en el estudio, cada vez que nosotros terminamos de dictar un taller, yo siempre ofrezco, y lo hago acá de nuevo, que nos pueden contactar para consultarnos lo que sea, y muchos chicos lo hacen diariamente cuando tienen una propuesta, porque yo la verdad creo mucho que en comunidad se crece más, en comunidad se trabaja mejor, y si todos aprendemos, no somos competencia entre nosotros, sino somos colegas con los que podemos trabajar mejor. Entonces, si no tiene, al final no encuentra a nadie, que nos escriba a nosotros y nosotros lo ayudamos a cotejar si su proyecto va bien o no. Y última pregunta, de Oscar Manuel Dime. Gomán. ¿Cuál es el Sí, campo del diseño de interiores más solicitado en la actualidad en el mercado peruano? te diría que el comercial y el retail, porque, como te repito, hay esta importancia por fidelizar consumidores. Entonces, la idea de Concept Store y Boutique es una cosa que está burbujeante constantemente acá en Lima y está creciendo en los últimos años muchísimo. Y es uno de los rubros que está muy, muy demandado. Bueno, chicos, ya para concluir con esta sección, aquí Daniel Andrés Pacheco, más que una pregunta, es una petición. Compártenos tus redes, por favor. Sí, claro. En Facebook nos pueden encontrar como se escribe, Waze Coello. Y en Instagram nos pueden encontrar como Waze Studio Arc. Es W, en los dos casos es WEIS. Y así nos van a poder encontrar, y cualquier cosa estamos a disposición de todos para poder servirles y hacer crecer más estas comunidades. Sé que les ha encantado la presentación de hoy y como lo dijo Claudia, estamos preparando un curso muy bueno para todos ustedes. Tus palabras finales, Claudia, de verdad nos has ayudado un montón. ¿Qué les podrías decir a los chicos que te están viendo? Muchísimas gracias primero por la oportunidad a ustedes, equipo Artbook, son geniales. Me ha gustado mucho ser parte de esta tarde de esta introducción al diseño de interiores. Me ha parecido genial y muy divertido poder compartirles, porque eso me ha permitido canalizar de una manera diferente todo lo que hacemos diariamente en el estudio. Y que espero que algunas cosas les hayan podido quedar. Prueben, entren a la prueba y error. Esa es la única manera de que vamos a poder crecer cada uno, y arriesguense, porque lo peor que puede pasar es que les digan que no, y créanme, no es la peor respuesta. Genial. Listo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí regalándonos un poquito de su tiempo viendo estas transmisiones, estos Artbooks Experts. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Esta ha sido una conferencia muy Gracias. especial y esperamos poder seguir invitando a expertos como Claudia y que puedan compartir un poquito de sus conocimientos en este espacio. Listo. Chao. Adiós. Chao.